Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo acto de la Fundación José Barreiro, que tiene por lema, por título, Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región. Es un placer para la Fundación, presidida por Jesús Sanjurjo y todos nosotros, recibir hoy aquí a Arantxa González Laya, a nuestra pequeña tierra, a nuestra pequeña aldea, a nuestro pequeño paraíso natural, para que hablemos sobre el gran paraíso natural, que es nuestro planeta, y el lugar donde vive la humanidad, los 8.000 millones de almas, bastantes más ya, que ocupamos este maravilloso planeta, que yo creo que es único, ¿no? Por lo menos hasta donde tenemos información, y que los científicos están a la caza ahora de nuevos planetas tan maravillosos como nuestro. Nos reunimos aquí para hablar sobre cuestiones que desbordan nuestra aldea, cuestiones que abarcan mucho más que nuestra modesta región, nuestra pequeña región cantábrica, y lo vamos a hacer con una enorme especialista, una gran especialista, una guipuzcoana, que tiene una trayectoria profesional de un largo recorrido y que vamos a aprovechar hoy aquí, vamos a explotar durante los próximos 50 minutos y con un diálogo con el público, que creemos que sea muy extenso. Arantxa González Laya es importante decirlo, es jurista, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y completó estudios con un máster en Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid. Inició su carrera profesional en el mundo privado, y siempre vinculado con el mundo del comercio internacional, de las relaciones económicas internacionales. Desde ahí saltó a una plataforma muy importante que es la Comisión Europea, donde fue una importante portavoz y colaboró con uno de los comisarios, yo creo, de un enorme interés y talla, como fue Pascal Lamy. También ha sido, durante muchos años, directora de un centro de desarrollo entre el comercio internacional entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, que es en parte la que vertebra el título que tiene nuestra conferencia de hoy: el futuro del multilateralismo. Es una organización muy importante creada en 1995 y de la cual ella tiene un conocimiento muy profundo. En la actualidad es decana de la Escuela de París de Asuntos Internacionales. Es decir, está en estos momentos al frente de una escuela de un enorme prestigio, donde yo creo que se van a formar los futuros líderes en esta cuestión tan compleja como son las relaciones internacionales, relaciones políticas, relaciones culturales entre los distintos pueblos que vertebran el planeta. Yo creo que está en un sitio privilegiado después de haber sido, además, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español durante el periodo 2020-2021. En definitiva, yo creo que tenemos a la persona adecuada en el lugar adecuado, en este sitio tan estupendo que es la Biblioteca Pública de Oviedo, donde a las plantas superiores tenemos un objeto, un artefacto maravilloso para viajar en el espacio y en el tiempo, que son los libros, ¿no? Que es el instrumento con el que transmitimos ideas entre generaciones y donde también intercambiamos ideas entre espacios, entre países, ¿no? Es un sitio, yo creo, espléndido para acoger hoy a nuestra decana, nuestra exministra, y que nos ha regalado de una forma muy generosa este tiempo para estar aquí hoy con nosotros en la Fundación y contribuyendo al desarrollo de estas ideas que estamos intentando materializar con esta perspectiva a largo plazo, medio plazo, largo plazo, que es el programa Asturias 2050. Es un modesto ejercicio de prospectiva, es un ejercicio abierto a la ciudadanía, es un ejercicio para que todos pensemos y contribuyamos a él con nuestras dudas, nuestros intereses, nuestras lecturas que podemos completar acudiendo a sitios como este o a conferencias como esta. Es un espacio ciudadano para poder reflexionar, abierto a todas las ideas. Y esperemos que tengamos una contribución plural con el desarrollo de los próximos 50 minutos y las preguntas que ustedes quieran plantear a nuestra conferenciante. Arantxa, bienvenida a Asturias, bienvenida a Oviedo, bienvenida a la Plaza del Fontán. Muchas gracias por tu colaboración. Pues muchísimas gracias.
Yo primero de todo agradecer a la Fundación José Barreiro esta invitación, porque esto es a mí lo que me gusta. Yo también vengo de un lugar pequeño. En realidad todos somos pequeños, solo que algunos no lo sabemos. Y me gusta hacer esto porque vivimos en un momento complicado, donde tenemos muchas dudas. Y me gusta la idea de que pongamos las luces largas de intentar proyectarnos en el futuro. 2050 tampoco es tan allí en el futuro, son 25 años más, pero que lo hagamos también desde la mirada del pasado, entendiendo cómo hemos llegado aquí. Porque creo que quien no conoce de dónde viene, quien no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Y nosotros venimos de un pasado muy complicado. Tanto España como Europa, y somos a la vez España y Europa, tenemos una historia reciente muy complicada que desde luego no queremos repetir. Y por eso este ejercicio me parece que es de extremada utilidad y yo quiero daros las gracias por hacer esto para Asturias y ojalá el resto de las comunidades autónomas hicieran un ejercicio similar a este. Yo quiero empezar en el año 1945. Vamos a hacer un poco de historia. Yo a mis estudiantes les digo que lo que más importa es entender la historia, cómo hemos llegado aquí. Nuestra historia reciente empieza en el 1945 y empieza cuando después de la Segunda Guerra Mundial decidimos que hay que buscar un orden internacional que evitase la repetición de la guerra. Y esto es lo que las 5 grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial hacen en 1945. La Unión Soviética, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Se reúnen en San Francisco y le dan un impulso muy decidido a la Carta de las Naciones Unidas. Y esta carta tiene como objetivo fundamental 2: la paz y la estabilidad. Salíamos de 2 guerras mundiales, queremos construir un sistema que evite una tercera guerra mundial, la paz y la seguridad, y la cooperación internacional para responder a los problemas económicos, sociales, culturales del mundo. Tiene vocación de universalidad. No quiere repetir el ejemplo de la Sociedad de Naciones, el esfuerzo anterior, que fracasó porque no era universal. Y no se pueden gestionar los problemas de todos si solo lo hacen unos pocos. Estos 5 países tienen una responsabilidad particular, no es solamente su carta, es la de todos, pero ellos la impulsan y, por supuesto, ellos se guardan su pequeña cuota de poder. Se reservan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. ...15 miembros necesitan necesariamente del concurso de estos 5 miembros. Esta Carta de Naciones Unidas tiene también algunas otras cosas que merece la pena recordar. Derechos humanos y libertades fundamentales. No habrá discriminación por razón de raza, de religión, de sexo, de idioma. Esto no es un proyecto occidental, esto es la Carta de las Naciones Unidas. A veces ahora nos quieren hacer creer que esto era solo el proyecto de unos pocos. Esto era el proyecto original de todos. Y un artículo en esta Carta de Naciones Unidas que a mí me parece muy importante, que es que los países van a abstenerse de recurrir a la fuerza para violentar la integridad territorial o la existencia política de otro país. Esto es 1945. No vale violentar ni violar las fronteras internacionales reconocidas, usar la fuerza para cambiar las fronteras. Porque veníamos de eso, de 2 guerras mundiales alrededor de este objetivo. España no estaba allí. Es más, hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que negaba a España estar allí, porque España era una dictadura, y que pedía al resto de los países que retirase sus embajadores de España. Comienza para nosotros 1945, después de nuestra propia guerra civil,
un periodo de aislamiento internacional que separa nuestra historia de la historia de nuestro entorno, de la historia del mundo. Un año antes, en 1944, se sientan las bases del orden económico internacional. Se crea el Banco Mundial para reconstruir todos aquellos territorios devastados por la guerra, empezando por Europa, y el Fondo Monetario Internacional para garantizar la estabilidad monetaria y financiera. Y se plantea una tercera organización que no llega a ver la luz del día, que es la Organización Internacional del Comercio. Se negocia, se acuerda, pero el Senado de los Estados Unidos bloquea su ratificación. Y en materia de comercio internacional, desde 1944 hasta 1995, que es cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, de la que tú hablabas, vivimos con un tratado provisional. Digo esto de Estados Unidos y del Senado de los Estados Unidos porque una constante en todo este periodo reciente, una constante en realidad en la historia de los Estados Unidos es una oscilación entre el aislacionismo y la internacionalización de los Estados Unidos. Ha habido periodos donde Estados Unidos han querido separarse del mundo y ha habido momentos en los que han tenido una gran influencia en la construcción del orden internacional. En 1945 lo hacen para apoyar a Naciones Unidas, pero apenas unos años después no lo hacen en materia de comercio internacional, en un momento en el que ellos son muy proteccionistas. Y digo eso porque este elemento estadounidense que ahora sentimos tan cercano no es nuevo. Esto es una constante en nuestra historia, en su historia. Mientras esto ocurre en el mundo, algo similar nos está ocurriendo en Europa. Comienza el largo proceso de la integración europea. 1950, la Declaración de Schuman. Esta es la filosofía europea. Europa no se hará de una sola vez. No será el resultado de una obra completa. Se construirá paso a paso, construyendo solidaridad de hecho. Este es nuestro programa. Es un programa distinto. Siempre los europeos nadamos a contracorriente. Desde este momento decidimos hacer algo que es contrario a lo que ha sido la constante en la historia de las relaciones internacionales. Hemos cedido soberanía nacional para ser más soberanos a nivel europeo. Esta historia comienza en 1950 y comienza con 6 países que deciden poner en común su producción de algo que en esta región conocéis muy bien, que es el carbón y el acero. 1951, el Tratado del Carbón y del Acero. 6 países europeos. No se crea la Unión Europea para fastidiar a los Estados Unidos, a pesar de que lo diga Trump. Se crea porque en Europa tenemos una dolorosa historia de guerras entre países y queremos dejar ese modelo atrás. Inventamos un modelo distinto. En 1952 ocurre algo que nos separa también. Vemos cómo en la historia vamos tomando a veces, cuando tenemos un cruce de caminos, un camino que nos lleva en una dirección y que ahora veremos nos pesa mucho hoy. En 1952, estos 6 países que ponen en común su producción de acero y de carbón negocian la Comunidad Europea de la Defensa, construir un ejército europeo entre 6 países. Construyen este tratado, negocian cuántos batallones, negocian cómo va a ser la arquitectura de seguridad de estos 6 países, Francia, Alemania, Italia y los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero resulta que el Senado, el Senado francés, un país golista, decide no ratificar esta Comunidad Europea de la Defensa. Y aquí tomamos un camino que nos separa, en materia de la defensa, de la integración europea. Y divorciamos la economía de la seguridad.
En ese momento empiezan ya a enrarecerse las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y se construye la Organización del Tratado del Atlántico Norte como una manera de proteger rodearse de países que le fueran amables. Y con los demás, pues menos amabilidad. Se crea la OTAN y nuestra seguridad, la del continente europeo, queda en manos de la OTAN. Y esto es importante repetirlo, porque de ahí viene. No es que nosotros no hubiéramos pensado en construir nuestra defensa común. Es que no fuimos capaces de dar el último paso, que era la ratificación por parte de nuestros parlamentos. Esta OTAN tiene un artículo 5, este artículo 5 del que hablamos todo el rato, que dice dos cosas. Si a un país de la OTAN le ataca a otro país, todos los miembros de la OTAN tienen que ayudarle a responder. Pero no quería dejar la decisión sobre mandar tropas en caso de que hubiese venir al rescate, pero cada uno tiene que decidir cómo va al rescate. Unos pueden mandar batallones y otros pueden simplemente ayudar económicamente. Este es el tratado fundacional de la OTAN, que es el tratado que de alguna manera nos garantiza a nosotros nuestra protección. Entramos en ese momento, este orden internacional empieza a mutar porque entramos en la Guerra Fría. Esta división ideológica del mundo en dos mitades. Una, Estados Unidos, y una, la Unión Soviética. Y el epicentro de esa división está en el continente europeo, con la división del continente europeo en dos mitades y la división de un país en dos mitades, Alemania. No es que Europa fuera el único lugar que estaba dividido, también se divide Corea del Norte. También empieza un largo periodo de enemistad entre China y Rusia. También tenemos la crisis de los misiles cubanos. También comienza un largo periodo de descolonización de países a los que les empujamos a tener que elegir entre un lado o el otro. Comienza una enorme carrera armamentística y la conquista del espacio. ¿Qué nos suena todo esto, no? Qué curioso. De ahí venimos. Esta ideología, este momento de separación, de división del mundo en dos mitades, deja paso a la economía. Porque resulta que los europeos y los japoneses, que tanto han sufrido en la Segunda Guerra Mundial, se recuperan. Aparecen como nuevos actores económicos frente a los dos actores ideológicos que están en una rivalidad permanente. Que juegan un papel muy importante, por ejemplo, en la crisis del petróleo de 1973 con la creación de la OPEP. Todos países no aliados. No es que pierda la Unión Soviética, implode la Unión Soviética, que no es lo mismo. Implode desde dentro porque su economía, que era una economía de guerra, no tenía unas bases lo suficientemente fuertes para sobrevivir con un gasto militar que excedía su capacidad, la capacidad y la competitividad de su economía. Termina la Guerra Fría y en este 1989 se inicia un nuevo periodo de hegemonía unipolar por parte de Estados Unidos. El mundo ya no son dos, el mundo es uno. En este 1989 ocurren algunas otras cosas. Tiananmen, en China, el fin de la transición del sueño, de la transición política en China, el asentamiento de un país con un régimen de partido único en lo político, pero deseoso de una apertura económica y comercial al mundo. En este 1989 salen las tropas soviéticas de Afganistán.
Y en este 1989, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, reconoce la existencia de Israel como país. Este 1989 fue un momento muy importante en nuestra historia reciente. Entramos en una nueva época, unipolar, donde prima la economía y donde el impulso político en el mundo más grande nos lo da Estados Unidos. Y el impulso es económico, y el impulso empieza a ser tecnológico. Aparece el ordenador personal, y a partir de ahí, poco a poco, las redes sociales, y más llegamos a la inteligencia artificial. Pero el ordenador personal se desarrolla en esta época. Este es el momento en el que nace la Organización Mundial de Comercio, 1995, y se inicia un gran proceso de liberalización comercial, bajando la protección arancelaria entre los países y aumentando la conectividad, la interdependencia económica de los países. Esta época es de gran impulso multilateral. Aquí se negocian los grandes acuerdos sobre el cambio climático, 1997, y el Tribunal Penal Internacional, 1998, con la posibilidad de individuos puedan ser llevados ante la justicia internacional en casos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o de agresión. Esto supone un paso adelante en el orden internacional fortísimo. Es un momento de esperanza, es un momento de optimismo. Y aquí tiene un papel creciente la Unión Europea, que ha pasado de ser las comunidades económicas europeas a ser la Unión Europea. Economía, seguridad y defensa, y justicia y ciudadanía. Los tres grandes pilares del nuevo Tratado de la Unión Europea. Este es el periodo donde ha entrado España. Ya estamos entre las naciones que forman parte de la Unión Europea. Desde 1955, que es cuando se nos permite entrar en Naciones Unidas, después de que negociemos con Estados Unidos durante la Guerra Fría, ponernos de su lado, y que hagamos un concordato con la Iglesia Católica, esto fue en 1955, hasta la entrada de España en las comunidades europeas, vivimos de una manera bastante precaria nuestra participación en la comunidad internacional, incluso la más cercana, que era Europa. Pero en el 86 entramos en la Unión Europea, entran Austria, Finlandia, Suecia, y entran toda esta gran ola de países del este, con lo que se acaba de cerrar, o así lo creíamos, la herida de la división del continente europeo. Somos el 7% de la población en el mundo, somos el 25% de la producción en el mundo y somos el 50% del gasto social en el mundo. Esta es la Unión Europea de ese momento. 7% de la población, muy pocos. 25% de la producción, 30% de la innovación y de la creación, y el 50% del gasto social en el mundo. Esta es la Unión Europea de ese momento. Pero este orden unipolar empieza a degradarse. Y empieza a degradarse de distintas maneras. Empezamos el nuevo siglo, 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y con el inicio de una larga década de lo que se viene a llamar la guerra contra el terror. No es una guerra contra un país, es una guerra contra el terror, contra el terrorismo. No tiene cara, no tiene nombre. Una década de esfuerzos ingentes por parte de Estados Unidos, desde el punto de vista militar, en Afganistán, en Irak, en Yemen, en Somalia, en el Sahel. Un gran resentimiento internacional hacia Estados Unidos, con una erosión gradual de esa simpatía que genera digamos, la respuesta internacional ante el ataque de las Torres Gemelas. 10 años después se ha evaporado, se ha creado un enorme resentimiento general, sobre todo de poblaciones
que se ven inmersas en una guerra sin fin y un gran cansancio por parte de Estados Unidos. Durante esta década, Estados Unidos enfoca enormemente una parte enorme de sus recursos en la guerra, pero la detrae de la economía. 2001 es muy importante también por otra razón. Es la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. En el 2001, China representa el 2% del comercio internacional. 2. Hoy, en 2025, representa el 15% del comercio internacional. Ese es el periodo de 25 años en los que hemos visto una increíble inserción de una economía enorme, que no tiene parangón en nuestra historia, con los efectos positivos, pero también con los desequilibrios que ello ha generado, y seguramente hablaremos de esto un poco más tarde. Del 2001 quiero pasar al 2008. El 2008 es un año parteaguas. En el 2008, en Estados Unidos se desencadena una crisis financiera. Y esto es una crisis del capitalismo. Apertura de mercados, libre circulación de bienes, sobre todo de capitales, sin regulación, que permita controlar los riesgos. Una crisis global, aunque empieza con varias entidades estadounidenses, tiene una expansión a la economía en el mundo. En nuestro continente toma además no solamente una forma de crisis financiera, supone una crisis monetaria y una crisis económica que deja a la Unión Europea muy desnuda en un espacio donde la construcción europea era incompleta, que es en el de su construcción monetaria. Con una salida de la crisis muy asimétrica, que cada palo aguante su vela, y con enormes dosis de austeridad que crean una gran desafección en la ciudadanía europea y sobre todo en la nuestra, que se ve particularmente afectada por esta crisis del 2008. Pero el 2008 es mucho más que una crisis económica mundial, que ya es mucho. En el 2008 es la puesta de largo de China con los Juegos Olímpicos chinos en Pekín. El 2008, una cumbre de la OTAN donde no sabemos muy bien si dejar entrar a Georgia y Ucrania. Dudamos. Le damos una respuesta de tipo, sí, bueno, en el futuro, pero no le damos una fecha. Y en el 2008, Putin invade Georgia. Y comienza un largo periodo de inestabilidad en Ucrania que nos llevará a donde estamos hoy. 2008 es también la invasión por parte de Israel de la Franja de Gaza, tras un ataque de misiles de Hamás sobre el territorio israelí, como que nos llegan ecos del 2008. Gran fortaleza china, una postura rusa muy astuta de ver dónde tenemos los demás debilidad y una gran muestra de debilidad por parte de Europa y de Estados Unidos. Y además todo ello aderezado con un nuevo episodio de conflicto en Oriente Próximo. Y de entonces al 2013, el Euromaidán en Ucrania y la invasión por parte de Rusia de la península de Crimea. Cada vez que Rusia huele debilidad europea o occidental, lo ha aprovechado en estos últimos 30 años. En 2015 ocurre un milagro, que es el Acuerdo de París por el cambio climático. Se había intentado durante 10 años construir un acuerdo clásico, pero no se puede construir un acuerdo clásico, y entonces se acuerda en el Acuerdo de París un acuerdo novedoso, que cada país decida a qué ritmo va a reducir sus emisiones, que cada país decida con qué medios va a reducir sus emisiones, pero que todos lleguemos al punto de llegada al mismo tiempo y que en ese punto de llegada nos permita mantener el incremento de temperatura en nuestro planeta con respecto a
al periodo preindustrial por debajo de un aumento de 2 grados centígrados y, si posible, 1,5 grados centígrados. Esto no es que no supiéramos qué hacer con las cifras y le pusiéramos unas cifras aleatorias. Es que los países que tienen una elevación muy baja, muchos de ellos islas, repartidas alrededor de la geografía, en el Pacífico, en el Índico, en el Atlántico, para ellos el pasar de un aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrado, los científicos les dicen que sus países desaparecen. Entonces, no es que esto fuera una convención diplomática de vamos a decir 2 y no, yo quiero un poquito menos, vamos a decir 1,5. La ciencia nos dice cuáles son los límites a partir de los cuales hay países que sufren tanto que dejan de existir. Este es el compromiso al que se llega. Es un momento muy interesante para la Unión Europea porque es un ejercicio de liderazgo europeo. Si hay un acuerdo de cambio climático de París, es porque Europa lidera esta batalla. Y la lidera a pesar de que le pone todo tipo de obstáculos Estados Unidos, y la lidera buscando encontrar un punto de equilibrio con China, y la lidera sobre todo con el apoyo de muchos países pequeños que no emiten, pero que sufren los embates del cambio climático y no tienen cómo financiar su adaptación al cambio climático. Y de aquí llegamos al 2016, la era de los populismos, la era del resentimiento, con una receta testada en el Reino Unido, Brexit, y en el primer mandato de Donald Trump, una receta bastante sencilla, por otra parte no muy novedosa. Primero se trata de describir un gran resentimiento popular, una gran ira ciudadana, porque el presente es muy injusto con nosotros. En segundo lugar, se busca un culpable. En el caso del Brexit, la Unión Europea. En el caso de Donald Trump, el mundo, el capitalismo, el cambio climático, el comercio internacional, el comercio, los chinos. Y luego de lo que se trata es de tomar una serie de medidas para restablecer esta grandeza que se perdió y que queremos recuperar. Este es el método. No cambia. Fue el método Brexit, fue el método que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, con este lema de hacer que América sea grande otra vez. Tuvimos suerte en el primer mandato de Donald Trump, porque como nadie creía que él iba a ganar las elecciones, no estaba preparado, no tenía equipo, no tenía programa. Esta es la gran diferencia con el momento actual. Hoy tiene un equipo y tiene un programa, y lo está desplegando. Aquí nace esta idea nuestra europea de autonomía estratégica europea. El antídoto para nosotros los europeos es tener la capacidad de incidir y de decidir nuestro futuro, aunque nuestro socio, nuestro aliado, nos abandone. Ahí nace esta idea. Pero entonces, esta idea divide a los europeos, no une a los europeos, divide a los europeos. Quienes tienen una dependencia muy alta de Estados Unidos, sobre todo en lo militar y lo securitario, como son los países del Este, no les gusta la idea de una autonomía estratégica europea. Estamos hablando del 2020. Quieren una alianza. Hay otros, sin embargo, como Francia, que lo que están empezando a ver es que la Unión Europea no va a tener capacidad de decidir su futuro a menos de que construya sus propias capacidades, incluida en materia de defensa, en un momento en el que Donald Trump, versión 2016, ya decía que lo de la OTAN no. En esto llega el COVID en el 2020 y descubrimos las dependencias excesivas que hemos creado en la economía. Cadenas de valor que escapan a nuestro control, en un momento en el que necesitamos urgentemente material sanitario, medicamentos que no controlamos. Y empieza un ciclo de gran resentimiento por parte de países en el sur que ven cómo
no tienen acceso a vacunas ni a tratamientos que otros países en el norte sí tienen. Y en el norte está también China, y en el norte está también la India, y en el norte está también Rusia. Pero hay otro gran sur que no tiene acceso a los medicamentos, ni a las vacunas, ni a los tratamientos. Y ahí se genera un resentimiento muy grande en esto que ahora llamamos sur global, que ni está en el sur ni es global. Es una pluralidad de países que tienen en común que tienen poca capacidad para elegir. Esta es la realidad. Para nosotros los europeos este es un momento de gran impulso europeo. Es la primera vez en nuestra historia que tomamos prestado en común para invertir en común. Cuando yo empecé a trabajar en la Comisión Europea en el año 1994, si alguien me hubiera dicho que yo iba a ver esto, me hubiera reído. Esto era el sueño de los federalistas. Y ocurrió en el 2020. Y ocurrió porque habíamos aprendido de la crisis financiera del 2008, que era la única manera de salvaguardar la existencia de la Unión Europea. Y lo hicimos. Y creamos la Unión Europea de la Salud que es una competencia que ni siquiera es nacional. Ni siquiera es una competencia del Gobierno de España, es una competencia que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Y de repente descubrimos que también necesitábamos una dosis de política europea en materia de salud. Y cuando estábamos saliendo de la crisis del COVID, Rusia olió debilidad europea, no tanto europea, pero sí estadounidense. Estados Unidos se acaba de marchar de Afganistán. La verdad es que se marchó de maneras poco elegantes. Dejó abandonado un país y dejó abandonado a sus aliados, es decir, nosotros que estábamos en Afganistán porque ellos nos habían pedido que estuviéramos allí. Y esto lo entendió Rusia como una autorización para atacar Ucrania, ya no Crimea, ya no el Donbass, sino para acabar con la idea de una Ucrania libre, independiente y soberana. Y esto es un punto de ruptura muy grande con el orden internacional, porque esta es la Carta de las Naciones Unidas, donde uno no cuestiona la existencia de un país y no, desde luego, se levanta en armas contra la existencia de un país, sobre todo si es un miembro del Consejo Permanente de Naciones Unidas y tiene derecho a veto. Porque, evidentemente, todas las resoluciones que se presentan en esta cuestión, basta con que Rusia las vete. Aquí es donde para nosotros empieza un periodo existencial, no solo para nosotros, también para todos los países que sienten que las fronteras deben de ser inviolables. Esto no lo hemos sabido explicar muy bien. Hemos hecho de Ucrania un problema europeo. No es un problema europeo, es un problema de respeto a la regla internacional. Y si no vale en Ucrania, pues es que igual tampoco vale entre Ruanda y Congo. Pues es que igual tampoco vale entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pues es que igual tampoco vale en todos estos lugares en el mundo donde quedan todavía vestigios de un cierto colonialismo. Y esto, digo, no lo hemos sabido explicar muy bien y nos pesa, pero sí hemos sabido hacer una cosa, que es entender que esto es existencial para Europa. Hemos puesto los medios, quizás no todos para que gane Ucrania, porque es verdad que lo hemos tenido que navegar con Estados Unidos y ha sido difícil encontrar un punto de equilibrio, pero frente a quien decía que la Unión Europea se iba a dividir y que no íbamos a ser capaces de apoyar a Ucrania, creo que la realidad ha sido otra. 2023, octubre de 2023, ataque de Hamás contra Israel. Un perfume de un nuevo exterminio y una respuesta israelí absolutamente desproporcionada, llevándonos a una situación que no hemos conocido en nuestra historia reciente. Y todo esto con una radicalización de un gobierno israelí, que está en estos momentos en manos de la extrema más extrema, y que ataca a Gaza, pero de manera
silenciosa y mientras no miramos, también Cisjordania, ante la permisividad de Estados Unidos, ante la pasividad de la Unión Europea y, francamente, ante una respuesta más bien débil por parte de los países árabes. Lo que está ocurriendo en Gaza es una tragedia que nos va a acompañar durante mucho tiempo, porque ahí se está gestando una ira y un resentimiento que tiene ecos globales. En el 2025 llega Donald Trump y es tan serio como la ruptura de Rusia en Ucrania. Esta vez Trump tiene un plan. Está apoyado por los mismos que le llevaron a la victoria en el 2016, es decir, unos ciudadanos resentidos, enfadados, iracundos. No me sorprende. Desde 1990, Estados Unidos ha duplicado el tamaño de su economía. Desde 1990, el 1% más rico de Estados Unidos ha triplicado su riqueza. Pero desde 1990, el 50% de la parte de abajo de la tabla solo ha aumentado su riqueza en un 20%. Y eso antes de la inflación. Hay un enorme problema de desigualdad. Y la desigualdad genera resentimiento e ira. Esos ciudadanos lo tienen muy claro, han votado por Donald Trump. También han votado por Donald Trump los tecnooligarcas, esta nueva categoría que tiene como objetivo acabar con la democracia, porque buscan un tecnofeudalismo donde ellos sean los señores feudales y todos nosotros los siervos de la gleba. Y un tercer grupo de ciudadanos que votaron a Donald Trump porque entendieron que la economía en Estados Unidos no iba bien y querían otra solución. Y vaya si la están teniendo. Bueno, entonces el programa de Donald Trump es bastante sencillo, todos lo estamos viendo, es extender el poder del Ejecutivo, amordazando al poder legislativo, desmontando el poder del Parlamento, concentrando el poder en el Ejecutivo, usando la seguridad nacional como la excusa para atraer poder en manos del presidente y detraerla del Congreso, de su Parlamento. En segundo lugar, es extender la guerra cultural. Es todo esto de la guerra woke. Ahora todo es wokismo. Decir que uno quiere la igualdad entre el hombre y la mujer ahora es woke. Pretender que la mujer gane lo mismo que el hombre por un trabajo que sea de igual contenido es woke. Las universidades son woke. El cambio climático es woke. Y usando el antisemitismo como la excusa que lo cubre todo y que lo tapa todo. Esto es una guerra cultural. Y tenemos que tener cuidado porque esta guerra cultural también está llegando a este lado del Atlántico. Y esto es la democracia. Y en tercer lugar, la tercera pata de la receta del presidente Trump es apabullarnos a todos con anuncios todo el rato, todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, sobre todos los temas, para que no sepamos muy bien en qué dirección mirar y nos asustemos. Y, si posible, abandonemos. Este es el plan. Bueno, entonces, yo creo que aquí es donde se nos plantean la gran pregunta. Es cierto que entramos en un periodo de mayor volatilidad, y esto es el 2050, vamos a un mundo más volátil, vamos a un mundo con mayor conflictualidad, vamos a un mundo con alianzas más frágiles. ¿Y qué ocurrirá con el orden internacional en el cual tenemos que colocar la pequeña Asturias y la pequeña España y la mediana Europa? Este es el contexto. Yo creo que el orden internacional va a depender de tres cuestiones fundamentales que se están jugando ahora, y por eso es muy importante. ¿Qué hagamos ahora? La primera, el primer poder es el poder del 87% del mundo. Estados Unidos es el 13% del comercio del mundo. ¿Qué va a hacer el 87% restante en el mundo? En ese 87% hay, evidentemente, mucha China y mucha Unión Europea.
Por lo tanto, de lo que haga China y lo que hagamos nosotros los europeos, dependerá también qué orden internacional tengamos para insertarnos en el futuro. Los chinos lo tienen claro. Estados Unidos se ha salido de la Organización Mundial de la Salud. Los chinos han puesto 500 millones de dólares sobre la mesa para los próximos 5 años. Ellos lo tienen muy claro. La naturaleza tiene horror del vacío. Ellos no van a dejar vacío, van a elegir, van a ver dónde quieren poner sus huevos, pero van a poner sus huevos en la cesta. ¿Europeos? Bueno, aquí es donde nosotros nos encontramos ante una encrucijada y por eso lo que hagamos nosotros importa tanto, importa a nosotros, porque nuestro futuro depende de ellos, de ello, de que seamos nosotros los que tracemos el camino por el que queremos transitar o que nos lo tracen otros, que nos lo trace Donald Trump o que nos lo trace Xi Jinping o que nos lo trace Putin, que sueña con que nos convirtamos en su esfera de influencia. Por eso es ahora donde nos jugamos nosotros nuestro futuro, los europeos. Y tenemos que saber si queremos más integración europea en la economía, en la competitividad, si queremos realmente construir la Europa de la seguridad y de la defensa y si realmente queremos proteger nuestra democracia. Y tenemos al enemigo fuera, pero también lo tenemos dentro. Este enemigo siempre ha estado dentro. Europa siempre ha sido un equilibrio entre fuerzas que quieren integrarse y fuerzas que quieren más soberanía nacional. Pero estas fuerzas que quieren más soberanía nacional hoy están envalentonadas. Y por lo tanto, a los que creemos, yo me pongo en ese grupo, los que creemos que la única solución es más integración europea, tenemos ahora una responsabilidad particular. El segundo freno a los Estados Unidos van a ser los mercados. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a tener que ponerle velas a los mercados, a la economía internacional? La señora Truss también piensa lo mismo. ¿Cómo se nos hubiera ocurrido, cuándo se nos hubiera ocurrido a nosotros pensar esto? Pero resulta que los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años son un freno al unilateralismo de Donald Trump. Un país altamente endeudado, en el momento en el que el bono al Tesoro a 10 años aumenta su tipo de interés, es un problema. Y entonces tiene que volver a una cierta senda de ortodoxia. Y el tercer freno, yo no quiero excluirlo, es qué ocurra dentro de Estados Unidos. Porque también en Estados Unidos sienten la presión, la sienten las empresas, la sienten las universidades, la sienten los ciudadanos que ven como su país. Este no es su país. O si es que estamos entre somos Unión Europea y estamos entre un Estados Unidos predatorio y una China deseando ocupar su espacio. Esta es nuestra disyuntiva. Y si yo ahora pienso cómo aterrizamos esto, creo que hay 5 cuestiones, y termino aquí, y quizás hablamos, porque hemos venido a dialogar, no solamente que esto sea un monólogo, pero si pienso en Asturias 2050, si pienso en España 2050, si pienso en Europa 2050, hay 4 cuestiones de las cuales dependerá, de alguna manera, gestionarlas dependerá nuestro futuro, y que será más fácil gestionarlas depende de cómo sea este orden o desorden internacional. El primero es la demografía. Hoy somos el 7% de la población del mundo. En 2050, menos. Probablemente 5%. Y eso que en demografía España un poquito mejor que el resto de la media europea, porque tenemos inmigración. Quizás por eso tenemos una economía que funciona mejor también, cierro paréntesis. La segunda es el desarrollo, la capacidad de mejorar nuestra competitividad, el invertir en capital humano, el articular los territorios, tan importante en este territorio, tan importante en nuestro país, tan importante en Europa. Esto dependerá de cómo de estable sea nuestro entorno. Demografía, desarrollo,
descarbonización, hoy, y vosotros lo sabéis muy bien, porque esta región ha sido una región que ha pagado por esta descarbonización, ha costado. Pero es verdad que hoy en nuestro país la energía es un 30% más barata que la media europea. O sea que hemos conseguido conectarnos con la lucha contra el cambio climático y ganar en competitividad. Pero ¿cómo vamos a construir esta autonomía estratégica del futuro, asegurándonos esta lucha por la descarbonización? No solamente nosotros, aquí en Asturias, no solamente en España, sino también a nivel global, porque hoy nosotros los europeos somos el 6% de las emisiones, pero los chinos son el 30% y los indios son el 13%. ¿Cómo hacemos para también ayudarles y ayudarnos a descarbonizar? La cuarta, y la dejo la cuarta, pero en realidad debería ser la primera, es la democracia. Si somos Unión Europea es porque somos democracia. Sin democracia no somos Unión Europea. Sin democracia podemos ser China. Muy competitivos, mucha solidaridad, pero sin derechos y libertades. Cuidado con todos estos cantos de sirena de que esto de la democracia es muy costoso, que es poco eficaz. Somos Unión Europea porque somos democracia. Y en un país como el nuestro, que ha conocido la dictadura, la democracia y su cuidado debería ser nuestra principal preocupación. Acabo aquí y, por supuesto, ahora la palabra os corresponde a vosotros. Muchas gracias por la conferencia, por esta perspectiva. Pues ahora nos corresponde hablar. Quien quiera tomar la palabra, tenemos un micrófono para que quede grabado. Allí, por favor. Hola, muchas gracias y encantado por haber oído la conferencia, muy ilustrativa. Mi primera pregunta es, en medio de este nuevo rompecabezas mundial, la colocación de Europa, escoger cómo nos colocamos, pero había una historia que traíamos que alguien abandonó y ahora nadie la menciona y yo creo que es importante. Habíamos hablado mucho de la Europa de dos velocidades y ahora parece que no se habla absolutamente nada, cuando la precipitación de los acontecimientos puede surgir y necesitar esa Europa de dos velocidades. Si algunos no quieren, pero es que creo que es el momento, de manera de que el camino para competir, porque no tenemos mucho tiempo. Quería saber tu opinión. Sí. Mira, yo decirte que la Europa de dos velocidades es la realidad de la Unión Europea. El euro es una Europa a dos velocidades, por ejemplo. Schengen es una Europa a dos velocidades. Y lo hemos hecho porque hay temas en los que hay que buscar avanzar con pragmatismo y cuando, aunque no todos estén preparados, quienes están preparados pueden construir una vanguardia, digamos, ¿no? Y quizás a futuro, sobre todo en temas de mercado único, donde empezamos a ver, por ejemplo, en unión de capitales, que es tan importante. No es que nosotros seamos un continente pobre, somos un continente rico, pero fragmentado. Nuestros capitales se marchan de Europa y se van a Estados Unidos porque el retorno de estos capitales en Estados Unidos es mayor, porque el mercado es más profundo, porque está más integrado. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una integración del mercado de capitales en Europa, decimos, vale, hacemos una integración, pero no con mis bancos. Con mi Sabadell y mi BBVA, no. Con mi Commerzbank y Unicredito, no. Entonces, probablemente la manera de ir rompiendo esas inercias es hacerlo a geometría variable, es hacerlo a velocidades distintas, hacerlo
con una masa crítica. Y es ahí donde quizás tenemos que poner un poquito de esfuerzo de identificar cuál es esa masa crítica. Y yo creo que ahí es donde España tiene un papel importante que jugar. Porque España siempre va a estar en la masa crítica por su tamaño. Puede estar en esa masa crítica, puede ser articulador de esas masas críticas que nos permitan ir avanzando, aunque no todos estén dispuestos a avanzar a la vez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición. Me ha parecido muy pedagógica y interesante colocarla en estos 80 años con unos hitos puntuales que son muy significativos. A mí me gustaría comentarte una percepción que estoy teniendo en cuanto a la hipocresía con la visión o el tratamiento público y privado con China. Yo veo al señor Moreno irse a China, volver a Andalucía, presumiendo de los miles de millones que ha traído como bienvenido Mr. Marshall. Ante esta serie de, bueno, digamos, de ausencias que ni está ni se le espera de un futuro de relaciones, yo diría, iguales con Estados Unidos, a mí me resulta estos momentos, no sé si de llamarlo preocupante, que veamos a China como esa especie de bienvenido Mr. Marshall y que mucha gente, iba a decir, nos estamos preguntando si realmente no es tan malo que vengan los chinos, si han venido los Estados Unidos y hemos llegado hasta aquí. Esta es la llamada pregunta china. Y es una gran pregunta. Y es una pregunta que tiene difícil respuesta. Yo te voy a dar la mía. En Europa definimos nuestras relaciones con China como un tríptico. Decimos que China es nuestro socio, es nuestro competidor y es nuestro rival sistémico. ¿Es socio? ¿Lo es? Y lo tiene que ser. Porque si un país representa el 30% de las emisiones de CO2, representa el 15% del comercio internacional, representa el 14% del PIB mundial y es clave para la estabilidad financiera internacional, tiene que ser tu socio. Ahora, lo que no hemos hecho es definir muy bien cuál es el perímetro de nuestra relación en la que vamos a considerar que China es nuestro socio. China es también nuestro competidor. Y la verdad, un competidor un poco incómodo, porque muchas veces su competencia es desleal. Pero no siempre es desleal. A veces nosotros llamamos desleal a su competitividad, porque también ellos tienen los deseos de competitividad como la tenemos nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, te doy el ejemplo del coche eléctrico. A nosotros nos fastidia que nosotros que inventamos el coche de combustión, ahora sean los chinos los que nos llevan la delantera en el vehículo eléctrico. Pero es que ellos, hace 20 años, ya entendieron que habían perdido la batalla contra el vehículo de combustión y decidieron trabajar, invertir, innovar en el coche eléctrico. Te pongo otro ejemplo, la inteligencia artificial. Este otro asunto en el cual, hasta que aparece DeepSeek, parecía que Estados Unidos había ganado ya la carrera a la inteligencia artificial, poniendo ingentes cantidades de capital en desarrollar la inteligencia artificial. Tanto que la relación entre capital y trabajo en la economía estadounidense está totalmente desequilibrada. Y llegan los chinos, DeepSeek, una empresa privada china, también las hay, y anuncia que ha inventado un modelo, no sé cuánto de bueno es, pero ha sido lo suficientemente bueno para poner a temblar la cotización en bolsa de las empresas de inteligencia artificial estadounidense. Luego, es también nuestro competidor y tenemos que asegurarnos que las condiciones de competencia sean leales y que no nos hagan competencia desleal. Y que cuando invierten en Europa sea también para nuestro beneficio. Claro que eso era lo que nos pedían los chinos cuando nosotros íbamos a China hace 30 años. Nos decían, oigan, pero no traigan ustedes
capital europeo, personal europeo, material europeo. Oigan, transfieran un poquito de esto a nosotros. Qué ironía, 30 años después somos nosotros los que estamos pidiendo eso. Eso a nivel europeo hay que regularlo, porque si no lo regulamos, será el Estado miembro o la comunidad autónoma en cada uno de los Estados miembros que baje el listón lo más abajo, la que fijará el nivel de entrada de los chinos, de inversión china al mercado europeo. Y yo creo que tenemos que ser abiertos a la inversión que llegue de China, pero siempre que sea también para nuestro beneficio, no solo para el suyo. Y luego China es también un rival sistémico, porque ellos tienen una concepción de los derechos y de las libertades individuales que es distinta de la nuestra. A nadie se le escapa que los derechos humanos, en materia de derechos humanos, nosotros tenemos una seria discrepancia con China. Ese no es nuestro sistema. Ahora, ¿podemos nosotros aislarnos de China? ¿O debemos nosotros aislarnos de China? Mi preocupación es que el juego con respecto a China sea el juego que queramos nosotros los europeos, no el que nos marquen otros para sus intereses. Y que lo hagamos entendiendo de una manera muy lúcida hasta dónde podemos ir con los chinos y dónde no podemos ir con los chinos. Y desde luego lo que yo no recomendaría nunca es esta idea de que vamos a sustituir una alianza con Estados Unidos por otra con China, porque no se trata. Con la China no es amor y no es alianza. Necesitamos una relación funcional con los chinos. Y esta relación funcional la tenemos que definir. Y es importante que la definamos, porque de ello también dependerá el orden internacional del futuro. Pero esta es una gran pregunta a la que por ahora le hemos dado unas respuestas más bien pobres. Más bien pobres. Jorge. Muchísimas gracias. Ha sido un estupendo resumen para empezar a hablar. A mí me gustaría preguntarte por algo que dijiste al final, que a los que trabajamos en el mundo de las relaciones culturales internacionales nos interesa especialmente, que tiene que ver precisamente con la democracia, ¿no? Ganar el relato de la guerra, de las guerras culturales, ¿no? Sí. Me gustaría porque, además, en Europa tenemos un problema que tú has conocido muy bien y conoces muy bien. En Europa, ciertos países, en torno al grupo de Visegrad en su momento, generaron un modelo de resistencia cultural, creando un tipo de identidad excluyente, que además han basado en una constante inversión importante en políticas de cultura dura y cultura blanda, y que ha conseguido generar entre la población de esos países una opinión completamente discrepante y difícil, además, de convivir con ella en toda Europa. ¿Cómo ves tú, además desde el observatorio en el que en este momento estás, cómo ves tú el problema de las posibilidades de que Europa sea capaz de ser consciente de la necesidad de ganar la guerra cultural? Sí, eso tengo que decirte que en la universidad, y sobre todo quienes tenemos una visión de la universidad, que no es esta visión reduccionista, sino que es el lugar donde se expresan de manera plural las distintas maneras de ver, las distintas sensibilidades, los distintos sentimientos, lo vivimos de una manera particularmente difícil en estos momentos. Mira, yo te diría que la democracia hoy, porque en la base de tu pregunta hay una cuestión relativa a la democracia en Europa. La democracia en Europa está asaltada por dos fuerzas. Desde fuera, quien nos hace creer que nosotros no somos eficaces porque somos democracias. Eso lo hicieron muy bien, o lo intentaron hacer muy bien los rusos y los chinos durante el periodo COVID, donde nos daban demostraciones constantes de lo bien que ellos estaban gestionando el COVID y lo desastrosa que era la situación en nuestro país. Bueno, luego ya la realidad ordenó un poco, ¿no?
ordenó las cosas, pero sufrimos de este ataque constante desde fuera que dice que nuestras democracias no funcionan. El último episodio, que es anecdótico, pero que explica muy bien lo que hay detrás, es este viaje de los 4 líderes europeos en el tren a Kiev. Un cámara de televisión entra a filmar al primer ministro británico, al canciller alemán, al presidente francés y al primer ministro polaco, que estaban juntos en este camarote en el tren. Y un cámara de televisión está filmando y entonces Macron se da cuenta que tiene un pañuelo de papel, porque se acaba probablemente de usar ese pañuelo de papel, está sobre la mesa. Y coge el pañuelo de papel, lo retira y se lo mete al bolsillo. Y apenas unos minutos después, desde el Kremlin, sale un vídeo donde con una imagen borrosa, ya no se ve un pañuelo de papel, se pretende ver una bolsa de cocaína. Y el mensaje es: los líderes europeos que van a Kiev van esnifando cocaína. Eso no es un ataque contra los líderes. Eso es una denigración de la democracia, porque lo que viene a decir es: son sus líderes unos líderes corruptos. Entonces, tenemos claramente un enemigo fuera, pero también tenemos un enemigo dentro. Y esto es más difícil para nosotros. Y el enemigo dentro, antes lo que quería era sacar a su país de la Unión Europea. Pero después del Brexit, visto el coste gigantesco que supone salir de la Unión Europea, porque ahora ya sabemos lo que cuesta, han cambiado de la canción. Y entonces ahora dicen: no, nosotros no queremos sacar a nuestro país de la Unión Europea, queremos cambiar la Unión Europea desde dentro. Este es el nuevo estribillo de todos los partidos que siempre existieron, partidos soberanistas que utilizan hoy esta guerra cultural para explicar por qué hay que cambiar esta Unión Europea desde dentro. Esto es la guerra desde dentro. Y tenemos que ser muy conscientes. Y el problema es que en estos momentos lo de fuera y lo de dentro convergen. Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos va a la Conferencia de Seguridad de Múnich y dice: ustedes tienen que cambiar desde dentro, está utilizando exactamente el mismo lenguaje que estos partidos políticos dentro de la Unión Europea. Bueno, entonces, está claro que tenemos un problema fuera y dentro. Y ahora yo creo que lo que necesitamos también es ser muy conscientes de ese problema. Y por eso todo esto de la, comillas, guerra cultural, esto es un ataque contra la democracia y hay que plantearlo así. Y hay que defenderlo así. Entonces, rechazar la lucha por la igualdad, porque resulta que te pone en la categoría de woke. Rechazar la lucha contra el cambio climático, porque te pone en la categoría de woke. Bueno, pues esa es la guerra. Y esa es la batalla que hay que dar. Y ahí tenemos que estar las universidades, ciertamente, porque esa también es la batalla, la de las libertades académicas, la de la libertad para enseñar y para investigar. Pero ahí es donde están también los ciudadanos. Estamos los ciudadanos. Esta es la guerra de los ciudadanos. Mejor dicho, esta es la batalla que tenemos que dar los ciudadanos y las ciudadanas. Esta es la de todos los días. No perder milímetros, no ceder milímetros en esa guerra. Porque eso es lo que somos democracia. Sí, oye, el que no quiera serlo, pues es muy sencillo, ¿eh? Tampoco, mira que hay un gran abanico de posibilidades. Si a nadie se le obliga a quedarse en la Unión Europea, lo que pasa es que fuera hace mucho frío. Pues sí, enhorabuena por tu capacidad de síntesis y yo querría también tenerla para preguntarte que el gran acierto que has tenido que en España hemos aceptado a la emigración y que, por ejemplo, en Asturias este año somos ya 2.070.000, en 70.000 hemos crecido,
Creo que una de las causas que quisiera que analizaras era que tenemos una emigración iberoamericana, fundamentalmente de los países fraternales de América Latina. También hay capitales, etcétera, que pues están cambiando USA por la Unión Europea a través de España. Más o menos quería decirte también que, simplificando, que si antes Europa miró en energía a Rusia y luego en mano de obra a China, en cierto sentido, hasta para las mascarillas, creo que deberíamos orientar todas nuestras, digamos, potencialidades hacia el mercado iberoamericano, llamémoslo así. Y sobre todo que eso nos permitiría a España también, como tú bien dijiste, la descarbonización, porque tiene muchos tipos de energía ya y nosotros tenemos empresas potentes digamos, energías renovables, también el desarrollo, las que tú dijiste, y aquellos países hermanos necesitan, sobre todo, ahondar en la democracia y en la eficiencia. Mi pregunta eran un poco dos. La primera era que hasta qué punto el acuerdo del 2024 de Ursula von der Leyen, ese preacuerdo de cooperación, comercio sobre todo y política, ves tú que progrese, sobre todo con fuerzas aquí internas de Francia. Y la segunda también era, perdóname, que tenemos algún enemigo, digamos, o adversario, o en cualquier caso rival interno, que yo creo que es la excesiva burocratización, en otras palabras, que no acabamos de resolver a los europeos muchos problemas y ven Europa muy lejos. También decir que no veo que tampoco se preste atención a, digamos, socializar, como dicen ahí, o en cualquier caso a comunicar los logros de la Unión Europea en muchos campos. Un poco era eso, el ámbito iberoamericano y llamémosle las ineficiencias interiores de exceso de burocracia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ambas dos grandes preguntas. Sin duda, uno de los continentes a los que la Unión Europea mira hoy con más cercanía de lo que la miraba antes, nosotros los españoles y los portugueses la mirábamos siempre porque ese es nuestro espacio natural. Eso somos nosotros. Pero ahora Europa mira con más cercanía a América Latina por una razón muy sencilla, y es que resulta que son países para los cuales que sienten que fuera también hace mucho frío y que no quieren tener que estar en la tesitura de elegir entre Estados Unidos y China. Y por lo tanto, para ellos, de la misma manera que para nuestra resiliencia ellos son importantes, nosotros somos importantes para la suya. El test de esto, a nivel comunitario, va a ser el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El próximo mediados de junio estaré en el Parlamento Europeo en un gran ejercicio que ha organizado el Parlamento Europeo, donde invitan a las fuerzas a favor y en contra para que podamos debatir de este acuerdo. Yo creo que aquí este es un tema en el que España y Portugal deberíamos liderar los esfuerzos en la Unión Europea, porque tenemos hoy, creo, un momento muy especial, y es que los países dentro de la Unión Europea que eran más reticentes a este acuerdo, hoy lo ven también con mejores ojos. Y está ganando terreno el aspecto geopolítico sobre el aspecto proteccionista, que era el que primaba anteriormente. Yo espero que esto ocurra, y si ocurriera sería una señal evidentemente muy importante, porque digamos que el resto de los países, tanto Chile como México, como los países del Pacto Andino o América Central, ya están unidos a la Unión Europea por acuerdos comerciales. Pero quizás deberíamos buscar ir un poquito más allá, y es utilizar el espacio Unión Europea-CELAC para aunar más esfuerzos, no solamente económicos y comerciales, sino también más esfuerzos políticos. Porque al fin y al cabo esto también va de política en estos momentos. Permíteme decirte que en tema de migración sí es verdad que la migración a España, el componente latinoamericano es muy importante, pero también hay otras presencias en España. En España hay 1 millón de marroquíes. En España hay bangladesíes, hay indios, hay senegaleses, hay África subsahariana, nigerianos, Mali. O sea,
Es más profundo, yo creo, el tema migratorio con España, quizás porque España siempre ha sido una sociedad más diversa y me da la impresión de que de eso tiene algo que ver el que seamos un poquito menos reticentes, pero no debamos bajar la guardia, porque este es uno de los temas favoritos para las guerras culturales. Burocracia europea y comunicación sobre la Unión Europea. Sí, la burocracia de verdad. Esta, yo creo que si tú ves el programa de trabajo de la Comisión Europea, ya han entendido que ahí tiene que haber un ejercicio muy grande de reducir el peso de los trámites y de los requerimientos burocráticos, que no de los objetivos que hay detrás de estos trámites. Pongo el ejemplo de la sostenibilidad, ¿no? Donde se está haciendo una limpieza muy grande en términos de reporting, el número de veces que uno tiene que poner informes de cumplimiento sin dejar caer el objetivo de sostenibilidad. Creo que se puede hacer, creo que es difícil de comunicar. Yo, que una vez fui una portavoz de la Comisión Europea, tengo que decirte que tratar de comunicar la Unión Europea es como hacer que la gente quiera al doctor Frankenstein. Es un poco complicado. Pero sí creo que las autoridades han entendido que ahí hay un ejercicio, que la competitividad también pasa por reducir la carga burocrática, digamos. Sí, buenas tardes. En este contexto histórico que nos has presentado tan claramente, en el momento que nos encontramos actualmente, lo que me gustaría saber, tu opinión al respecto, es sobre la gran ampliación que se está analizando y se está pues tramitando, digamos, ¿no? Porque ya hay candidatos y ya hay otros países a la cola. Y, en fin, ¿qué puede pasar si tenemos en cuenta, y todos más o menos podemos estar de acuerdo, en que es necesario mayor integración, profundizar en la integración? ¿Cómo vamos a hacerlo con todos los desafíos que tenemos? Y estos nuevos países, incluido Ucrania. Sí. Es otra vez una gran pregunta, y es una pregunta que ha dividido mucho a la Unión Europea. Llevamos muchos años procrastinando, hemos hecho promesas, pero no hemos sido muy buenas en poner en marcha los mecanismos que muestren que estamos en vía de cumplir con estos compromisos. Por otra parte, también creo que es honesto decir que hay países que están entre los países candidatos que también han dado marcha atrás en su acercamiento a las políticas comunitarias. Y si algo hemos aprendido de ampliaciones anteriores es que el ejercicio de ampliación no es solamente aproximar las legislaciones y aproximar las instituciones, es también crear afectividad. Y es verdad que no hemos sido muy buenos en crear afectividad. Y es verdad que hay países que son candidatos que se preguntan hoy si realmente nosotros somos honestos cuando decimos que ellos van a ser miembros de la Unión Europea. Todo esto era así hasta que Rusia invadió Ucrania y todos entendimos que hoy el tema de la ampliación no es únicamente una cuestión económica o de mercado o de tamaño de Unión Europea, es una cuestión geopolítica. Tenemos un gran espacio de vulnerabilidad en la Unión Europea en todas nuestras fronteras, allí donde hay países candidatos. Y entonces la discusión ahora ha cambiado. Desde luego hemos dejado de procrastinar, porque ya no nos lo podemos permitir, la verdad. Y lo que estamos discutiendo es si hacemos la ampliación como la hemos hecho hasta ahora, es decir, todo o nada, dentro o fuera, o si lo hacemos de manera gradual. Y se va imponiendo poco a poco la idea de que esa integración va a ser gradual. A medida que un país candidato va cumpliendo con los requisitos
para integrarse en determinadas políticas o en determinadas instituciones, quizás podamos ir integrándolo gradualmente, lo cual protege a los países que están muy expuestos, ¿no? Es el caso de los Balcanes, que están muy expuestos, y también nos ayuda a nosotros porque evidentemente no podemos hacer a largo plazo esta ampliación si no hacemos unas reformas estructurales también dentro de la Unión Europea. Luego, creo que el cambio es más en que sentimos ahora la necesidad de responder a esta pregunta y el cambio es también en el método de respuesta a esta pregunta, que no va a ser ya el todo la nada. Mira, te pongo un ejemplo. En el nuevo paquete de seguridad y defensa aprobado por la Comisión Europea recientemente, ya se está hablando de integrar la industria de la defensa ucraniana en el mercado europeo de la defensa. Aunque no sea un país candidato, va a recibir un tratamiento a efectos de industria de la defensa como si lo fuera. Y creo que esa es la vía, quizás, para avanzar de una manera más pragmática. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la excelente síntesis que has sido capaz de presentarnos. Muchísimas gracias. Has hecho referencia en la exposición a los problemas de seguridad, a la cuestión de la seguridad. Y a mí es uno de los asuntos que me está sorprendiendo. Últimamente, en los últimos meses, se ha estado hablando de esa necesidad que tiene Europa de contar con sistemas propios de defensa y para garantizar la seguridad de esa democracia, de ese espacio democrático. Mi pregunta va dirigida, pues apelando un poco a tu larga experiencia y a tu atalaya privilegiada. ¿Realmente es posible para Europa tener una plataforma propia de seguridad? Estamos hablando de militar, obviamente, con la dependencia tecnológica que tenemos de los Estados Unidos. ¿Realmente eso puede ser viable? Sí, esta es una. Me alegra que me hagas esta pregunta. Yo creo que si tuviera que recomendar un tema donde deberíamos debatir más entre ciudadanos y ciudadanas en nuestro país es el tema de la seguridad y la defensa. No solamente, por cierto, no solo en nuestro país, hay otros países de la Unión Europea, hay uno que yo frecuento muy a menudo, que es Italia, donde tienen los mismos interrogantes que tenemos nosotros. Yo empezaría diciendo que tenemos que tener esta discusión no porque nos hayamos convertido de repente al belicismo y hayamos transformado la Unión Europea en un proyecto bélico, que no lo es. Basta ir a 1945 para entender cómo nace y cuándo nace y por qué nace la Unión Europea. Somos un proyecto de paz, pero hoy no podemos, no estamos capacitados para defender nuestro modelo de paz. Esta es la triste realidad, porque ha aumentado la conflictualidad en el mundo y somos nosotros también el epicentro de esa conflictualidad. Basta mirar nuestro vecindario. Estamos rodeados de un arco de fuego, desde el Ártico hasta el Sahel. Entonces, también es cierto que cerrar los ojos a esa realidad supone, yo creo, un ejercicio de irresponsabilidad política. Si queremos nosotros estar capacitados para defender nuestro modelo de paz, hoy esto significa invertir en seguridad y defensa. No es lo mismo la seguridad que la defensa. Necesitamos los dos. Para volver a tu pregunta sobre si somos capaces de desarrollar nuestra industria armamentística. Esa es la pregunta. Bueno, hay un país en la Unión Europea que tiene su industria armamentística. Y solo suya, que es Francia. Y la tiene desde 1952, cuando rechaza el Tratado de la Comunidad Europea de la Defensa y no quiere poner su seguridad, esto es el gaullismo francés, no quiere poner su seguridad en manos única y exclusivamente de la OTAN. Porque es cierto que la OTAN, el comando de la OTAN último, el comandante en Europa de la OTAN es un general estadounidense.
Y antes de dar una instrucción necesita una decisión del Consejo de la OTAN, reunidos todos los miembros, y una luz verde de Washington. Bueno, esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces, no era extraño que cuando Estados Unidos era nuestro aliado, un aliado al que le compramos, por cierto, el 80% de nuestro material de defensa. Por eso yo no acepto este chantaje estadounidense que consiste en decir que ellos nos pagan la defensa. No nos pagan la defensa. Somos nosotros un poco tontos de gastarnos nuestro dinero en armamento que ellos producen. Esto es, cierro este paréntesis. Pero, ¿es posible? Sí. ¿A corto plazo? No. ¿Estado miembro por Estado miembro? De ninguna manera. Entonces, ahí tenemos el tríptico de lo que necesitamos. Tomar la decisión de cuáles son las capacidades que necesitamos. No tenemos muy buenas capacidades en el espacio, no tenemos muy buenas capacidades aéreas, no tenemos muy buenas capacidades de misiles, no tenemos muy buenas capacidades de inteligencia. Ahí es donde tenemos nuestros gaps. Está bien que cada Estado miembro gaste, está muy bien, pero necesitamos un gasto conjunto, común, porque lo que necesitamos es integrar nuestros sistemas de seguridad y de defensa. Perdona que es un poquito larga, pero es una gran oportunidad también esta discusión de la seguridad y la defensa para poner un poquito de orden en nuestra industria de la defensa. Y aquí creo que una región como Asturias tiene una oportunidad muy interesante y, de hecho, a esta región están llegando muchas inversiones en el sector de la defensa, porque hay capacidades preexistentes y porque hay un saber hacer y porque hay un capital humano que es muy capaz de beneficiarse de ello. Pero está bien gastar más, está bien gastar mejor, está incluso mejor si lo hacemos conjuntamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo y por la charla tan interesante. Yo quería preguntarle acerca de la toma de decisiones de la Unión Europea en el ámbito de política exterior y seguridad, donde hasta el día de hoy es necesaria la unanimidad, lo cual ha dificultado y, sobre todo, ralentizado mucho la toma de decisiones de la Unión Europea en conflictos internacionales como el ruso-ucraniano, incluso llegando a bloquear ciertas decisiones por parte de países como Hungría. Teniendo en cuenta el crecimiento de la Unión Europea, que ya no es un grupo pequeño de países, sino conformado por 27 Estados miembros, muchos de ellos con políticas nacionales y gobiernos casi opuestos, y sobre todo teniendo en cuenta, como mencionaba anteriormente, la posibilidad de ampliarla todavía más, y teniendo en cuenta también, como mencionaba usted anteriormente, el aumento de poder de ciertos estados como China e incluso el poder que tienen ciertos estados de tomar decisiones internacionales de manera unilateral, ¿considera usted que es posible que la Unión Europea mantenga una posición internacional significativa manteniendo su sistema de votación, por ejemplo, o considera que hay que tomar decisiones y cambios, por ejemplo, reemplazando el sistema de unanimidad por un sistema de mayoría cualificada o incluso llegando a abrir las puertas a la posibilidad de expulsar en un futuro a ciertos Estados miembros que, desde luego, a día de hoy atentan contra los principios de Copenhague y los valores básicos de la Unión Europea? Muchas gracias. Wow, esto es la parte dura de la discusión. Y yo te agradezco que la pongas sobre la mesa también. Las nuevas generaciones. En primer lugar, tenemos una dificultad. Y no tenemos que obviarla. Creo que es bueno que la pongamos sobre la mesa. Tenemos una dificultad con algunos Estados miembros que les gusta dos partes del menú a tres partes que es la Unión Europea. La Unión Europea es un menú que tiene tres. Tiene el primer plato, el segundo plato y el postre. Solo que tú no puedes elegir uno. Te tienes que comer los tres. Competitividad, economía, mercado, solidaridad, que no caridad, es solidaridad, que no es lo mismo, y democracia. Democracia es el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Y ahí está definido quién es la Unión Europea. Y es cierto que hay Estados miembros que flirtean con el artículo 2, si no abiertamente lo cuestionan. Y es cierto que, como no tenemos un mecanismo para echar a los países, jugamos a un juego del palo y la zanahoria, porque sí tenemos una manera de sancionar a los países que no cumplen. Echarlo es el último término, no teníamos procedimiento para que salgan, pero sí tenemos procedimiento para sancionar. Mira, yo te voy a contar una anécdota. El año pasado me invitó la Universidad de Harvard a debatir con el ministro húngaro de Asuntos Exteriores sobre Europa. No digo ningún secreto porque es un debate público, digo, no. Pero en esencia su argumento era: nosotros somos los únicos que en Europa tenemos la cara de decir lo que queremos. Nosotros queremos relaciones con Rusia y lo decimos. Y votamos a favor de eso. Y queremos relaciones con China y votamos a favor. Y somos los únicos que decimos la verdad en Europa. Bueno, está bien. Entonces yo le pregunté, exactamente cuántas veces te has opuesto tú a los 16, entonces iban 14 paquetes de sanciones. ¿Cuántas veces se ha opuesto Hungría a los paquetes de sanciones en el tema de Ucrania? ¿Cuántas? Ninguna. Es verdad que nos has hecho perder una cantidad de tiempo increíble, porque todas las decisiones hemos tenido que negociar entre nosotros, y es cierto que a veces hemos tenido que comprar esa decisión con concesiones adicionales, pero cada paquete de sanciones contra Rusia ha sido apoyado por Hungría. Ahora, ¿por qué lo haces? Está claro que tú tienes una postura con Rusia que es distinta del resto de los Estados miembros. Coño, porque quedarte fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Porque no puedes permitirte quedarte fuera de la Unión Europea. Porque el año en el que la Unión Europea no pagó los fondos Next Generation a Hungría, porque Hungría no cumplía con el Estado de Derecho, la situación económica en Hungría fue muy complicada. Entonces, hay que recordar siempre que el menú europeo es mercado, solidaridad y democracia, y que no se puede hacer a la carta. Yo no sé si creo mucho en echar a la gente, pero sí creo utilizar los procedimientos que tenemos para que el incumplimiento salga caro. Porque si el incumplimiento sale barato, la tentación de incumplir es muy alta. Unanimidad en política exterior es verdad que hace que la postura de la Unión Europea en casi todos los grandes conflictos en el mundo no sea lisible, no se lea, es una cacofonía. Donde tenemos mayoría cualificada en política exterior, como es comercio internacional, somos muy poderosos, porque es mayoría cualificada y la gente lo sabe. Y entonces tú tienes poder. Donde tenemos una unanimidad, somos débiles, porque es muy fácil romper la unanimidad. O sea que lo de la unanimidad es importante porque nos obliga a nosotros a buscar posiciones que sean comunes a todos los Estados miembros, pero nos hace tremendamente vulnerables, porque basta con que uno diga no para que esto no ocurra. Ahora, en política exterior, en mi experiencia, hay una gran parte de la política exterior que es declamatoria, donde nosotros reaccionamos ante eventos en el mundo. Igual podríamos reaccionar públicamente un poquito menos. Y hay otra parte que es ejecutiva, ¿no? La ejecutiva ha sido, por ejemplo, en el caso de Ucrania, donde ha sido muy clara, a pesar de que había unanimidad y había diferencias. Pero te pongo un contrapunto, donde ha sido ejecutiva y está siendo muy mala, que es en el tema de Gaza. Entonces, no sé si se resuelve, no tengo muy claro, si se resuelve cambiando las reglas de voto o si se resuelve con coaliciones, la pregunta de coaliciones en geometrías variables.
o si se soluciona buscando trabajar más la construcción de consensos dentro de la Unión Europea. Pero eso es difícil, porque es verdad que las fuerzas políticas dentro del espectro europeo en estos momentos son muy, muy, muy dispares. O sea que esta es la parte a continuar porque sobre todo nos van a echar dentro de un momento. Pero te agradezco la pregunta porque esta es una gran pregunta. ¿Puede la Unión Europea continuar funcionando sobre la base de la unanimidad? Y es en política exterior, pero también es en otros temas que son aún más serios, de la fiscalidad. Muy bien, pues muchas gracias por todas las respuestas hasta que han puesto el colofón a la conferencia. A las -10 tenemos que estar en la calle, vamos a cerrar el acto. Solo unas palabras del presidente de la Fundación, José Barreiro. Jesús, un minuto. Bueno, esto no estaba en el guión, ¿eh? Esto. No, muy breves. Primero porque nos van a echar. Segundo porque creo que lo importante es que el debate se ha producido. Agradecer de forma muy cariñosa la intervención de Arantxa. Yo creo que ha sido espléndida, francamente. Ha demostrado además que de ser una experta es alguien que está implicada política y emocionalmente en el discurso, que es lo más importante. Y vamos a continuar con nuestros debates. Pasado mañana, es decir, dentro de 2 días tenemos una conferencia sobre turismo en Llanes. Y realmente, cuando terminemos en noviembre, este ciclo de conferencias, esperamos haber contribuido positivamente a poner encima de la mesa del debate cosas interesantes para Asturias, que yo creo que tiene futuro, que es una región pequeña y guapa, como se dice aquí, pero además poderosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.